Esto es Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer. para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosqui y Marley. ¡Tetas al aire! ¡Eh! Feliz 2026, que sea un año de muchos logros, de muchos libros. ¿Hasta qué día es legal decir feliz año nuevo? Yo creo que hasta el 30 de enero. Hasta el 30 de enero. Bueno, yo eso hago. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, feliz año nuevo. Y este año es año de Tetas al aire. Vamos a quitarnos los brasieres emocionalmente. Bueno, Y hoy vamos a empezar a hablar de escritoras con tetas. Si ustedes no lo saben, porque hoy es la primera vez que se conectan a Tetas y Letras, yo soy maestra. Amo ser maestra. Es lo que más me gusta en la vida hacer, dar clases. Y recuerdo con mucho cariño a muchos maestros de mi pasado que la verdad creo que gracias a ellos yo decidí dar clases, porque me dejaron una semilla. Pero a ninguno de literatura, güey. Pinches maestros de literatura. ya vas a empezar ese enero, Marielena. No me importa. Hay que odiar desde el enero. Pero tengo mis razones. Ajá. En la escuela nos hacen leer un chingo de cosas bien pedorras, también cosas muy valiosas, y nos excluyen de esos manuales literarios de la escuela a muchos autores y autoras importantes. Y ahí es donde hacemos cara de, güey, no, solo autoras. Mira, yo le tengo muchas ganas a este tema desde que el año pasado sucedió lo del señor Taibo. Diría mi Elenita, el Taibo malo. Benito, tú eres el bueno. Ajá, porque yo sí me quedé con esta reflexión de neta no conoce a ninguna mujer que valga la pena leer, que el país entero, el continente entero, porque entiendo que toda esta literatura salió para dar a conocer autores en Latinoamérica, Así es. por lo menos la mitad del continente. Uh-huh. Neta, ninguna mujer valía la pena lo suficiente, no las conoce, y luego traigo un par que él mismo puso en el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y de ahí traigo atorado esto y no voy a pasar el 2026 con este encabronamiento. Ajá, no. No, Porque te hace daño, güey. hace daño. Luego Pero da ¿saben qué es lo cáncer. que más me emputa? ¿Saben que no? No, es que este pedo de que las mujeres, y no las vamos a poner por cumplir una cuota porque escriben horriblemente espantoso de malo, o no sé qué dijo el Taibo malo, me parece un nivel de ignorancia terrible. Porque hay autoras que deberían estar en los programas de estudio y hoy venimos a hablar de ellas. Esto es nuestra opinión sumamente personal. Estas Si son... fuéramos nosotras quienes presidimos este país, o por lo menos la CEP. Pero pues ya viste quién hace los libros de la SEP, ¿no? Pero venimos a hacer corajes sí. o hablar de literatura. No, venimos a soñar con un mundo nuevo, mejor. Ajá, voy a advertirles antes. No traigo mis primeras opciones. Como las amo, ya he hablado mucho de ellas. Pero sí podemos mencionarlas, así esta. Ajá. Yo pensé en Poniatowska. Sí, yo engarro, pero pues, por si no lo han escuchado, tenemos un episodio enterito dedicado a las dos Helenas. Por eso no la traigo hoy específicamente a Garro. La otra que pensé es, yo traigo tres que quisiera que me hubieran enseñado a mí cuando yo estaba en primaria, secundaria, preparatoria. Ajá. Hoy querría otras, pero que cuando yo estaba en esas edades todavía no sacaban libros. Y también pensé en eso. No nada más pensé en que me gusten un chingo, sino en que me hubieran aportado en mi juventud estas autoras. Vamos a ver cómo nos va con tus tres y mis tres. Y mamases, papases que nos escuchan. Si a sus hijos no les están dejando esto en la escuela, pues ni modo que lean a Camilo José Cela y así, porque pues así es de pedo. No, es que una cosa es que tienes que cumplir. Ajá. Al final tienes que cumplir con lo que el maestro, maestre te ponga a hacer. Y los de abajo no es malo. Lo que pasa es que ya chole. Sigan leyendo lo que les dejan en la escuela, pero ustedes que tienen en su poder a los chamacos y chamacas, trátenlos de acercar a autores y autoras que los hagan amar la literatura, porque hay mucha gente que llega a la edad adulta odiando los libros por culpa de lo que leyeron en la juventud. Yo soñé, mientras hacía este episodio, a mi Marley de 14 años, leyendo a estas autoras. Yo creo que mi vida hubiera sido diferente. Por supuesto. Ya me ha pasado. Con mis alumnas y alumnos no, porque ellos son chingones. Ninguno me ha llegado a decir, ay, Marley, tú solo dejas leer puras mujeres. Nadie. Bueno, pero no es cierto. No. Yo trato de equilibrar. Pero sí trato, por ejemplo, de que si voy a dar 10 textos bibliográficos para el curso, 5 sean de mujeres. Porque llevamos años con esta brecha
en la que solo se leyeron hombres, donde la voz de la literatura era masculina. Cuando tú piensas en los libros que leíste de joven, en los autores que leíste de joven, casi todos, si no todos, eran hombres. ¿Cómo vamos a equilibrar esa brecha? Es inequilibrable. Sé que esa palabra no existe. Sí, no, pero fue muy claro. Ajá. No hay forma. Sí. Es imposible lograr ese equilibrio. Ya no. Por lo menos de aquí a, no sé. O sea, nosotros nos vamos a morir antes. Sí. Para nosotras es inequilibrable. Y probablemente para nuestra primera generación y la segunda, ya no hay forma de lograr que estos textos se modifiquen y leamos más mujeres que hombres o se equilibre históricamente. Pero lo que sí hay forma es de empezar, porque si no empezamos, nunca va a llegar ese equilibrio. Y quitarle el estigma de que la gran literatura o la literatura de calidad o la buena literatura, si eso existe, está escrita por hombres. Porque eso es lo que pasó con lo de Taibo. Ese es el debate que salió a la luz. Sí, el problema no es que dijo yo no voy a publicar a alguien que escriba mal. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. ¿Por qué vas a publicar y además a nivel internacional a alguien que escribe feo, que no sabe de literatura? Pero de ahí a suponer que porque está escrito por una mujer entonces está mal escrito, ese es el problema. Sí hay una idea general de que la buena literatura está escrita por hombres. Esta categoría de buena literatura está construida desde instituciones patriarcales. Sé que luego decimos esta palabra y entonces ya la gente quiere apagar el podcast porque ya van a empezar con sus mamadas. Pero esa es la realidad. ¿Cuáles son estas instituciones patriarcales? Las academias, las universidades, las editoriales, los críticos, que siguen siendo señores blancos, privilegiados, opinando desde su sillón de cuero. ¿Cuál es la consecuencia? Que leemos lo que ese grupo reducido de personas considera literatura de calidad. Es algo mucho más grave de lo que suena, porque la literatura que leemos no solo indica nuestros gustos literarios, indica nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento crítico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque imagínense que nosotras y muchas de ustedes somos una generación de mujeres entera y varias generaciones que creamos un pensamiento crítico a través de lo que un grupo reducido de hombres privilegiados decidieron que debíamos pensar. Y que a estas alturas se sigue dividiendo la literatura en para mujeres y para hombres, o literatura femenina y masculina. No, peor aún, la literatura escrita por hombres es universal. Así es. Pero la literatura escrita por mujeres es para mujeres. Ajá. Eso es terrible. O sea, yo conozco hombres a los que les he dicho, oye, ¿tú has leído a Sor Juana? Ay, no, ¿cómo yo voy a leer a Sor Juana? Es de viejas. Es Sor Juana, que por cierto es la única que yo leí en la escuela. ¿Tú también? También. Porque traté de acordarme quién. A Mistral, me tocó, algún maestro me enseñó a Gabriela Mistral, hasta declamé así, como les he contado, poemas de Gabriela Mistral en la escuela, pero ya se había ganado el Nobel. Y en el caso de Sor Juana, te hicieron leerla, pero no te la explicaron. Ningún profesor se detuvo a decirme, a ver, ¿qué entiendes? O esta palabra significa tal cosa, porque es un lenguaje para la actualidad rebuscado. Claro. Si tú no sabes, además yo no crecí con Google. Si no tenías un diccionario a la mano, no tenías idea de qué significaba. Y en el caso de Sor Juana, el contexto no te daba, no era suficiente para entender lo que estabas leyendo. ¿Esta brecha de dónde nace? Nace de los programas educativos. Ese es el problema. Los programas de secundaria y bachillerato en Latinoamérica están distribuidos literariamente a través del canon. Y el canon en la literatura latinoamericana sigue siendo leer a los grandes españoles primero, porque de ahí venimos, entonces Cervantes, ¿no? Luego los grandes británicos como Shakespeare, y luego nos dieron a los latinoamericanos, García Márquez, Borges, Quiroga, Rulfo. Si tuvimos suerte nos enseñaron algún griego, no sé, a mí no muchos, pero griegos. Ninguna griega, que por cierto sí hay, la primera poeta registrada de la historia es una mujer. Darío, Poe, Kafka, Neruda, Lorca, sí lean a Lorca, pero además lean a estas autoras. La cuota, porque eso es lo que dijo este señor, ¿no? Es que hay que cubrir la cuota. Entonces, ¿cómo cubrir la cuota? Con Sor Juana, ¿no? Sí. Ya cubrieron la cuota, una lecturita complementaria, ahí apréndete, hombres necios, que acusáis a la mujer, y a la chingada ya cumplimos con la cuota para que no digan las mujeres que no las tomamos en cuenta. Esto tiene un mensaje subliminal que tenemos así, miren, metido abajo de la piel, toda nuestra generación y la de mi mamá y la de mi abuela. Lo universal
es masculino. Y la experiencia femenina es un apéndice de lo masculino. Seguimos siendo la puta costilla. Y la literatura latinoamericana, principalmente, sigue siendo las mujeres la costilla de la literatura masculina. Y no hay forma de que me peleen esto. O sea, busquen los argumentos que quieran. No existe forma porque los números lo dicen. No lo digo yo. Sí lo considero un asunto serio, un asunto de varones legitimándose entre ellos y excluyendo la publicación y difusión de las obras escritas por mujeres. Esto sigue pasando, la crítica sigue sesgada, volvió a ganar hace un par de años el premio Planeta, se llama Carmen Mola, y todo el mundo dijimos, ¡ay, ganó una mujer! Güey, eran 3 señores barbudos, cabrón. A mí me gusta Carmen Mola, no es contra la literatura, es contra ¿qué pasa? ¿Quién chingados está dirigiendo el canon en pleno 2026 cuando el mundo sigue siendo androcéntrico y el diseño de los programas de estudio siguen estando a manos de un grupo de hombres? Entonces, si te puedes a pensar esto, necesitaríamos leer a partir de ahora solo puras mujeres para que en unos 150 años podamos semi-equilibrar lo que está pasando en el mundo. Y las revoluciones no pasan solas. Esta es nuestra revolución. Hoy venimos a hacer el pedo. Sí, es nuestro propósito de 2026. Sí. Yo creo que las mujeres lectoras, las mujeres talleristas, las mujeres profesoras, las mujeres escritoras, tu comadre, tu amiga, nosotras somos las que tenemos que empezar por darle el valor a la literatura femenina como literatura universal y hacer lo que se pueda para hacer un contrapeso. Yo solo voy a empezar diciendo una frase de Virginia Woolf. Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantas obras ha escrito sin firmar, era a menudo una mujer. Y lo era, ahora lo sabemos. ¿Cuántas historias conocemos de hombres? Sí, estoy hablando de ti, Shelley. Y que le decían a su mujer, no, pues fírmalo como si fuera yo para que se venda, güey. Está cabrón. Y en general, de hombres robándose el trabajo de sus parejas, diciendo, miren lo que hacemos. No, güey, no hacemos, ella hace. Uh-huh. O Octavio Paz rogándole a Elena Garro que quemara en la estufa los recuerdos del porvenir porque eso no podía salir a la luz. Esas son las historias que rodean La Brecha. Hoy traemos 6 autoras imprescindibles. Así es. Pues la primera que te traigo es Rosario Castellanos, que según yo no hemos hablado tanto de ella. No lo suficiente, nunca. Gracias. Estoy muy enojada. Estoy muy enojada ¿Con porque... ella? No con ella. Con el mundo, con la puta CEP. Es que en serio, me fui a ver, les voy a leer toda la biografía. Ay, hizo tantas cosas esta señora y que no me la enseñaran en la primaria. Nos la debieron de haber enseñado en la primaria. Me parece razón suficiente para emputarme todo el año, pero por eso es este podcast, para liberarlo. Y si nos hacemos unas camisetas que digan pinche CEP. Bueno, Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, es decir, cuando ella nació, yo me faltaba mucho, es decir, sí había tiempo de ponérmela en mis libros de texto. Sí, por eso es importante el dato, sí. Fue escritora, poeta, cuentista y ensayista. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas, que además yo amo Chiapas, y la familia de mi marido es de Comitán, entonces es doble amor, triple amor, no sé cuánto amor. Y su literatura lo muestra, ¿no? Sí, por supuesto. Ella le llamaba a Comitán la tierra de sus mayores. Sus primeros 16 años de vida, aunque ella nace en Ciudad de México, los pasa en Comitán. De ahí es donde ella se inspira para escribir Balún Canán, que es el libro del que les voy a hablar hoy. Estudió licenciatura y maestría en filosofía en la UNAM y fue una de las primeras mujeres que pudo acceder a la educación superior. Cuando ella entró a la universidad no era común que una mujer pudiera hacerlo. De ahí es que ella se da cuenta que la cultura en general, pero en particular la mexicana, coloca a las mujeres siempre en el ámbito tanto familiar como social en un lugar más inferior. Ellos son los principales, ellos son los que tienen todo el conocimiento y ellas no, ellas están para servir, cosa que no ha cambiado tanto. Fue directora general de Información y Prensa de la UNAM, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras y promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez. No más. Ella amaba Chiapas, pasaba todo el tiempo que podía por allá.
Redactó textos escolares para el Instituto Nacional Indigenista. Fue maestra invitada por las universidades de Wisconsin y Bloomington y en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una mujer que escribió muchísimo y de todo. Habló de temas importantes, pero sobre todo de la mujer en México. Por eso pregunto, ¿por qué una mujer tan culta, que hablaba de cosas que a mí me habrían llegado directamente como niña y como mexicana, no me fue inculcada, nadie me la presentó? Yo me robé, me acuerdo mucho, el libro del librero de mi abuelo, lo traigo ya en la bonita Kindle porque lo busqué en mi librero, probablemente ya me deshice de él, porque ya estaba muy viejito. Y bueno, les decía de su primera novela, que es Balún Canán. En la primera edición ha tenido reimpresiones infinitas. Por eso les decía, el Fondo de Cultura Económica sí lo tiene. Ellos son los que tienen los derechos. Pues no, así se llama, yo creo que una de las librerías más importantes del fondo. Así es. Ha sido traducida a los más diversos idiomas. Junto con Ciudad Real, que fue su primer libro de cuentos, y Oficio de Tinieblas, que fue su segunda novela, forman la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana del siglo XX. Nada más. Y esa información la saqué de la página del gobierno. Ok. Por eso es que es muy importante. Y muy incongruente, ¿no? Así es. O sea, no lo digo, es muy importante decirlo. Porque, güey, son cosas que tú tendrías que saber si eres el encargado de la difusión cultural de tu país, cabrón. En toda su obra, Castellanos hace un análisis femenino de la realidad hispanoamericana y analiza la imagen femenina y la búsqueda de autenticidad de la mujer. Ella es, digamos, una de las primeras feministas en México. La primera que dice, oye, esto no está chido. Fíjate cómo se hace tanta diferencia entre el trato a los hombres y a las mujeres. Balún Canán es la historia de una niña de 7 años que te empieza desde su perspectiva de niña que observa el mundo a demostrar las diferencias que hay entre las diferentes clases sociales, porque ella pues es parte de una familia acomodada, su papá y su abuelo todos tienen lana, vinieron aquí a México, supongo, esa parte no la tengo muy clara, pero supongo que vienen de España y son los dueños, los que colonizaron y tienen a su servicio a muchos indígenas. Y les voy a leer el inicio, porque yo recuerdo haber tenido 8 o 9 años y que este inicio me encantó, escuchar a esta niña en mi cabeza contarme su historia. Dice, no soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años, los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta, y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba a abajo, porque nació después de mí. Y cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Así inicia, y yo no sé ustedes, pero yo enseguida me conecté con esta niña y quería saber, porque cuando un niño te muestra su mundo, te enseña otra realidad, una que tú ya no te detienes a mirar, porque ya no tienes esa capacidad de observación. La vida te la va quitando. Esta niñita te va narrando y te muestra estos dos mundos de los ricos, privilegiados, blancos y los indígenas, porque su nana es una indígena y la nana pues es morena, anda descalza, no trae ropa interior, pero le enseña el mundo, su lengua. Es muy interesante, es muy hermoso. Y yo recuerdo haber conocido Chiapas primero en este libro. La primera vez que yo fui, tenía ya 30 y tantos años, y les he contado, la primera vez que yo probé el pozol, para mí fue muy hermoso porque me sentí que estaba probando algo que una niñita de 7 años me contó cuando yo tenía más o menos esa edad. Sí, es un libro que les recomiendo muchísimo, que habla de la discriminación de las mujeres en, otra vez, esta pinche sociedad patriarcal, con personajes femeninos que van desde la mamá, que uno pensaría, bueno, tiene lana, tiene tierras, pero no, sufre exactamente igual, bueno, no exactamente igual, pero la parte machista sí la sufre, como las que son indígenas y que no tienen de verdad ningún recurso, ni educación, ni nada, está muy cabrón. Y pues yo creo que yo
habría querido que una maestra, un maestro, a los 8 o 10 años, me presentara a este personaje. Tuve la gran fortuna de yo solita encontrarla, pero imagínate que toda nuestra generación hubiera conocido a esta niña a los 10 años. Tu estructura mental sería diferente. Te habrías dado cuenta de cosas, quizás no de manera tan clara, pero te habrías comenzado a preguntar, a cuestionar el mundo. Nosotras crecimos en un mundo donde no había ninguna cuestión. El papá llegaba y tú te quedabas callada y te tocaba la patita de pollo porque a él le tocaba la pechuga. Y de eso habla este libro y por eso me gusta tanto. Y sí, necesitamos que muchas niñas, niños, niñas lean a Rosario Castellanos. Por supuesto, y aparte dices cosas muy importantes y la edad me parece interesantísima. Nos preguntan mucho, ¿qué le doy a mi hijo? ¿Qué literatura es de esa edad? Yo creo que hay literatura como esta, que puedes leer a los 8, 10, 12 años y luego releer en la edad adulta y que vas a entender lo que tengas que entender, el fragmento que tengas que entender. Porque luego piensan, no, es que a lo mejor no lo va a entender, güey, a mí me dejaron leer ahora a los 14. Ajá, esa es la otra. Te dicen, es que coge no. Con el demonio, güey. No le va a entender, pues déjala que entienda lo que pueda. O es que tiene mucho sexo. Pues, güey, vean lo que ven en la televisión. Entonces, yo voy a confesar que yo leí a Rosario Castellanos más joven, pero Balún Cana, ya adulta, me lo recomendó Mosqui. Leamos a Rosario Castellanos y aparte compartamos la literatura de Rosario Castellanos, hablemos de ella, porque así se equilibra. De eso se trata este episodio. ¿Cómo lo equilibramos? Recomiéndenlo, regálenlo. Si viene el cumpleaños de una amiga, regálenle un libro de Rosario Castellanos. Se los va a agradecer. Hoy les traigo a Silvina Ocampo, que, miren, a lo mejor no tan grave, porque, bueno, pero no venimos aquí a poner la competencia de los dolores, pero es como la Elena Garro argentina. Nació en 1903, lo mismo, averigüé las fechas de nacimiento para no cagarla. Ajá. Para decirles, sí me la pudieron haber dejado de niña, Ajá. ¿no? Porque yo nací después de 1903. Es que yo pienso, debieron dejarme leer Harry Potter, pero para cuando salió Harry Potter, pues yo ya era una adulta. Sí. Ya hacía cosas de adulta como pagar la luz. Ay, sí, yo también. Yo también hacía esas cosas. ¿Tú también pagabas la luz? También. Ajá. ¿Qué escribe Silvina Ocampo? Silvina Ocampo escribe cuento principalmente, pero de un género que aparte en Latinoamérica brilló bien cabrón. Yo ya vi que traes a otra de ese género. Ella escribía surrealismo y el surrealismo en Latinoamérica encontró un lugar para cultivarse riquísimo, porque ya lo han dicho, Latinoamérica es surrealista. Entonces, lo que pasaba en los cuentos de Silvina Ocampo es algo que podría pasar. Sus cuentos son oscuros. ¿Y por qué la traje hoy? Porque yo creo que son cuentos para niños. Ay, seguramente los fans de Silvina Ocampo me van a decir, ay, no mames, Marley. Es que ¿por qué creemos que porque es infantil es pedorro? ¿Ustedes ya leyeron Momo, güey? Nadie dice, ay, Momo es pedorro, no, o La historia sin fin es pedorra. O sea, la literatura infantil, si está escrita por un señor, sí está bien. Yo dije, creo que sus cuentos son para niños. Creo que los niños podrían entenderlos y crear en su cabeza las imágenes que Silvina nos regala de mejor manera que un adulto, porque ellos sí son capaces de entender que una cuerda, tiene un cuentazo que se llama La soga, búsquenlo, que una cuerda que está ahí enredada, si pasa algo, como que caiga un rayo, güey, o algo, pudiera tomar vida y convertirse en una serpiente y matarte. Sí, yo creo que el surrealismo es para chavitos. Ajá. Todo el surrealismo, porque ellos no te dicen, pero y luego, pero ¿y qué pasó? Ellos entienden. O te dicen, pero ¿por qué? Ajá. ¿Cómo? Ay, no se puede. Ajá. Entonces yo por eso la amo. Es como la muerte. Cuando alguien fallece, estás muy preocupada por cómo le vas a explicar a alguien pequeñito, a un niño, y ellos lo saben mejor que tú. Sí. Es más fácil que ellos te lo expliquen a ti. Oye, creo que eso me pasaría con me hubiese pasado si hubiera yo leído a Silvina de niña. Yo la descubrí ya grande. La Silvina es como la hermana rara de la literatura, güey. Es como ahora Mariana Enríquez. Ok. Siento, porque Mariana Enríquez, que yo la amo con todo mi corazón de lectora, es que es bien rara. Y creo que la amo por su rareza. Porque es rara por dentro, por fuera, y tiene esa rareza auténtica, ¿no? No se hace la rarita para ser cool. Porque hay gente que se hace el raro, ¿no? Mariana Enríquez nació rara, güey, y está chingona.
Y yo creo que Silvina nació rara y siempre ha de haber sido el bicho raro a donde fuera. Y entonces sus cuentos son como inocentes pero perversos, pero creo que tienen la combinación perfecta para leérselo a un niño o una niña chiquilla. Ella, como les decía, es argentina y era parte de un círculo literario que era Triángulo y quizá uno de los más importantes de Latinoamérica, junto con Bioy Casares y Borges. Ese triángulo literario cambió la literatura en este planeta. A partir de ellos, la literatura fantástica tomó un estatus de literatura de calidad que no tenía antes. Tu mamá me regaló la antología de literatura fantástica hecha por estos tres y yo les digo, vayan y compren. Una joya de libro que tiene 4 cuentos escritos por mujeres y 2 son de Silvina Ocampo, güey. El libro es bueno. Lo que pasa es que no hay representación femenina porque no se usaba. Ustedes me dicen, ¿por qué la comparaste con Elena Garro? No, su literatura no se parece, pero ella también la cagó. O sea, mal gusto en los hombres tenían las dos. Miren. Bueno. Afortunada en las letras, desafortunada en el amor. Exacto. Conozco a varias. Sí. Entonces la Elenita Garro va y se enamora del pendejo Octavio Paz. Y fue un error. O sea, piensa, ¿qué hubiera sido la vida de Elena Garro sin ese cabrón? Cierto. ¿Quién sabe si estaríamos contando esta historia? Pero bueno, pues ella se enamoró del señor Bioy Casares. Cuando Bioy Casares ya era el puto dios de la literatura argentina, güey. Tuvieron un matrimonio súper tortuoso y peculiar y con algunas reglas muy liberales para la época, pero muy jugoso en la cuestión literaria. Salieron cosas muy interesantes de ese matrimonio, pero imagínate una mujer rara. Rara es adjetivo positivo aquí. Teniendo que trabajar todos los putos días de su vida junto a Borges y Bioy Casares. Totalmente eclipsada. La gente la omite cuando habla de este movimiento que hicieron ellos tres. Y la omiten deliberadamente, hablan del movimiento surrealista de Bioy Casares y Borges. Y voy a decir algo horroroso, pero seguramente ella preparaba el café y lo servía para los tres. Seguramente. No estuve ahí, pero me suena. Sí, es una pena. Y les estoy hablando de alguien que sí fue reconocida en vida y que fue famosa, ¿eh? Pero no lo que pudo haber sido. Oye, es que estar a la sombra de Borges, güey. O sea, está muy cabrón. Así podrías hacer una novela. Estar a la sombra de Borges. Y sí la eclipsaron, pero aún así ella tuvo su fama y pertenecía a este grupo importante, aunque haya servido el café, pero ha sido subestimada por décadas. Tiene una obra maravillosa, surrealista, impresionante, y yo les traigo sus obras más importantes. Todas son cuentos. Ella es una escritora de cuento. Eso también es generacional. Borges solo escribió cuento y Bioy Casares también. Tiene un libro de cuentos que se llama Viaje Olvidado en el 37. Todos los personajes de este libro son niños. Todos son niños inocentes y crueles al mismo tiempo. Okay. Lo vas a amar. Luego tiene un libro de cuentos precioso, quizá mi favorito, que se llama Autobiografía de Irene, que está considerado uno de los libros fantásticos más importantes de la historia de la literatura latinoamericana. Todos los cuentos, en algún momento la realidad se dobla y el personaje principal no sabe si es real o no lo que le está pasando. De eso se tratan todos, o sea, todos tienen esa premisa. Claro que todos van por diferentes caminos, pero es un libro que trata sobre la identidad. Y híjole, yo lo que hubiera dado por leer ese libro de chavita y que alguien me hubiera dicho, no estás loca, que a veces te despiertes y no sepas si eres tú, si lo que eres tú, si ser tú está bien, si tu cuerpo te pertenece. Estas preguntas que de joven nacen, me las hubiera respondido Autobiografía de Irene sin pedos, güey. Pues no, yo descubrí a Silvina Ocampo a los 40 años. Sí. Yo ya sabía muchas cosas. Luego tiene La Furia, que también son cuentos, tiene el Premio Nacional de Literatura, y aquí ya cambia el tono. Yo los otros dos se los recomiendo más para niños. La Furia a mí ya me parece un libro mucho más maduro y es muy satírico. Entonces, yo no sé, si no sabes la historia de Argentina, de esas décadas y eso, si te pueda gustar como niño. Probablemente no, pero tú decías que Castellanos era feminista. Esta señora también habla de la violencia de género en 1959 con términos que ni siquiera existían en ese libro de cuentos. Luego tiene probablemente su libro más raro que se llama Las Invitadas. Este es muy incómodo y muy perturbador. Yo me acuerdo la primera vez que leí este libro de cuentos, me tardé un chingo porque me incomodó mucho.
Todos los cuentos se tratan de que alguien llega, o hay una fiesta y alguien llega, o estás en tu casa y llega una visita, y algo pasa que los huéspedes y así, que está metido en tu casa, literal o metafóricamente, son raros, güey. Todos se tratan de eso. Ay, es muy incómodo así, ay, me gusta. ¿Por qué creo que deberían leerlo en la escuela? Yo creo que Silvina Ocampo entendió lo que es un monstruo, metafóricamente. Ahora en Instagram ya sabes que tienes, güey, terapia gratis viendo Reels. Pero antes que no existía eso. Bueno, el ChatGPT. Oye, sí. Pero antes no existía eso. Entonces, ¿qué pasó con Silvina? Ella entendió que el análisis de la mente humana era importante y que la literatura te daba una forma de analizarlo. Y la otra es que es una mujer que aceptó que los niños son crueles y no lo disfrazó y no dijo, ay, no es cierto, la inocencia. No. ¿Por qué yo lo hubiera querido leer? Porque yo siempre fui la rara del salón. Yo siempre fui la excluida, la rarita, desde físicamente hasta mi forma de ser. Nunca pertenecí a ningún lugar en el que estuve. Y yo necesitaba leer a estas niñas que eran raras como yo, pero que eran heroínas, que eran capaces de maltratar al niño que les había hecho bullying y vengarse, y yo no lo tuve. Entonces yo creo que nos la deberían enseñar en la escuela, porque aporta lo que autores hombres no van a aportar. Exploración de las infancias desde adentro, identidad femenina fracturada, las violencias emocionales de las que las mujeres somos víctimas desde antes de nacer, cuando nuestro papá quería niño y no niña, el terror social de ser mujer, en un mundo en el que ser mujer es malo, asqueroso, porque te baja la regla y guácatelas. Eso le pasa a las niñas de estos cuentos, les baja la regla y sí es un monstruo que les sale del vientre. Ella entendió lo que ningún hombre va a entender. No digo que reemplace a Borges, a Quiroga, a Cortázar, a Kafka, pero sí los complementa, por supuesto, y el canon la eliminó. Entonces, pues el canon está cojo, la neta. Y creo que otra cosa que habría aportado a nuestras infancias es ver que las mujeres pueden escribir y pueden ser publicadas, porque eso es algo que para mí fue muy novedoso en su momento. Claro, pueden ser famosas. Y pueden escribir bien. Ajá. Sí, no horriblemente feo de malo. Exactamente. Ajá. La siguiente que te traigo es un poco trampa porque sí la amo mucho y sí me sé su vida de memoria. Pues sí, porque hasta leímos la novela. Además. Ya vi la película, no la vean, no es buena. Les voy a hablar de Leonora Carrington, por supuesto, que además siempre nos referimos a ella como una artista plástica. Sí. Y yo creo que por eso es que también no se le conoce mucho como autora y es una gran autora, que yo creo que debieron habernos enseñado en la primaria, por lo que decías hace un momento. Cuando estás chavito, entiendes el mundo, incluso aquellas cosas que cuando ya eres adulto dejas de comprender o te comienzas a cuestionar demasiado. Claro. Cuando eres niño no cuestionas, lo que te dicen es y se acabó. Y creo que si a mí me hubieran puesto a leer los cuentos de Leonora Carrington a los 8 años, 10 años, me habría volado la cabeza. Así, porque ya como adulta me cuesta más trabajo. Ya me pregunto, ¿pero cómo? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué pasó? Y seguro de niña no habría tenido ese tipo de cuestionamientos, solo lo habría entendido. Y la moral, ¿no? Porque también ahora piensas, oye, que una niña le haga eso a la compañerita del salón no está bien. Claro, pero de niña debe haber sido muy divertido. Sí. Entonces, si tienen chavitos de 7, 8 años, déjenlos que se acerquen a la obra de Leonora Carrington y que los sorprendan a ustedes con las reflexiones, conclusiones a las que ellos puedan llegar, que seguramente van a ser muy diferentes de las que tú, adulto, seguro pudieras tener. Pero les cuento un poquito. Leonora Carrington nació en Inglaterra en 1917, creció rodeada de mitos celtas que le contaban su abuela y su mamá, siempre le estaban contando historias y a partir de ahí ella creó esta teoría que además yo sí le creo. Yo sí te creo, Leonora. Yo también te creo. Que veía duendes y cosas mágicas, y pues como tenían mucha lana, su papá, Harold Wilde Carrington, era un hombre de negocios con muchísimo dinero, entonces ella creció entre estos dos mundos, del papá, que le decía que tenía que ser una señorita de sociedad y conseguirse un buen marido, casarse y dedicarse a su familia y a sus hijos, y la mamá y la abuela que le contaban historias y la dejaban que creara sus propias fantasías. Y además con lana, sí es importante. Ah, sí. Si tú no tienes hambre, pues tienes la capacidad y los elementos incluso metabólicos para poder crear. Claro, pues si no desayunas, ¿no? Así es. Entonces digamos que pues Leonora sí tuvo muchísimas ventajas,
tuvo la posibilidad de crear desde que era muy chiquita, y a pesar de que su papá siempre le estaba diciendo, tienes que ser una niña normal, ella pues se dio el chance de crear, porque tenía a estas dos mujeronas que la dejaban ser quien ella quería. Pasa el tiempo, crece Leonora, se va en una fiesta en Londres, conoce a Max Ernst, que es un artista muy famoso. Él está casado, pero cuando se conocen se enamoran, él es 20 años mayor que ella, se enamoran y él es bien cabrón. Siempre está engañando a la mujer, Leonora es una más, esa es la neta. Se escapan a París, a una hacienda donde viven su amor escondidos del mundo y de la malvada de la esposa de Max, que además ella lo mantenía, pinche güey. Odiamos a Max. Pero bueno, Max la mete al mundo de los surrealistas, ahí ella conoce a Dalí, a Breton, a Picasso, a Buñuel, se hace parte de este grupo de personas que crean arte y que están descubriendo el mundo y descubriendo el surrealismo, que además es el arte que a mí me gusta más, me encanta la corriente surrealista. Lo único que vale la pena de la película, si la quieren ver, porque el problema con la película es que está basada en la novela de Elena Poniatowska, que ya les hablamos de ella en algún momento, como que se basaron mucho en la biografía, en los datos reales, y yo creo que la parte bonita de la novela es todo lo mágico, que se lo vuelan en la película. Pero como si ella se vuelve caballo y así. No, en la película se vuelan todo eso, pero lo único que vale la pena es una escena donde están hablando surrealista. Lenguaje surrealista. Lenguaje surrealista. Yo quiero, eso sí lo quiero ver. Está hermoso, no sé, es un cameo chiquitito, pero solamente eso vale la pena. Ver cómo hablan lenguaje surrealista, ya es una broma que tenemos mi marido y yo, con el lenguaje surrealista. Dímelo en surrealista, baby. Exacto. Bueno, ¿cuál fue el primer problema? Por supuesto que estos señores, pues la vieron como musa, no como creadora. Es que además era preciosa. Sí. Y ella dice, ni madres, yo no quiero ser musa. Ahí conoce también a Remedios Varo. Y dice, yo quiero crear, yo también puedo pintar y esculpir. Y este señor que les digo, pues sí le enseñó un montón de cosas. Cuando se van a París, a Francia, a un pueblito en Francia, a esconderse, porque comienza la Segunda Guerra Mundial, este hombre le enseña de pintura, le enseña de escultura, y juntos en esta villa, en un pueblillo, y toda la villa alrededor crean esculturas, muchas figuras que se supone que son los que protegen de que no lleguen los otros surrealistas o la mujer a echarles a perder el idilio amoroso. Luego de estar un ratote instalados en este lugar, llegan por Max porque él es alemán, se lo llevan preso y ella se empieza a volver loca, la rescatan unos amigos y en el camino se supone que la van a sacar del continente. El papá la cacha y la encierra en un hospital psiquiátrico y ahí pasa un ratote, internada, muy mal la pasa. Ella se quiere suicidar y ni siquiera la dejan. Cuando ya las cosas se ponen muy mal, porque esto es en Madrid, el papá se la quiere llevar a Sudáfrica, a otra institución mental, y ella logra escaparse. Corre a la embajada mexicana, ahí se encuentra con Renato Leduc y él en muy buena onda le dice, no te preocupes, yo te rescato, cásate conmigo y así nos podemos ir a América. Se casan, se van a Nueva York, en Nueva York pasan un año aproximadamente, luego ya se vienen a vivir aquí a la Ciudad de México en 1941 y tiempo después se divorcian porque además solo eran amigos. Sí, él lo hace para ayudarle. Por hacerle el paro se casa con ella literalmente. Y acá él es un diplomático y es muy famoso y le presenta a Diego Rivera, a Frida Kahlo, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz. Se rodea de esta gente que controla la sociedad mexicana, al menos la parte cultural de la sociedad mexicana. Así es. Se reencuentra con Remedios Varo, vuelven a esta amistad entrañable, se hacen las mejores amigas que a mí eso es lo que más me gusta de la novela. Ajá, se sientan a bordar, a pintar. Remedios Varo le ayuda porque ella a cada rato tiene estos brotes que le quedan a partir de lo que le pasa en el internado donde estuvo un ratote. Aquí se encuentra con Edward James, que es un coleccionista con mucha lana, y él le empieza a dar dinero por sus obras. Así que no la pasa tan mal, les digo, siempre tiene lanita, siempre encuentra la manera de salir adelante. Se casa con otro fotógrafo, con un fotógrafo húngaro. Juntos crean, él hace sus fotografías, ella pinta, él se encarga más de cuidar a los niños, tienen 2 hijos. Lo que más sabemos es de su obra pictórica y escultórica y bordados, porque bordaban mucho. Se sentaba con Remedios a bordar. Nosotras también bordamos.
Pero ella escribía bien bonito. Lo primero que escribió en 1943 fue Memorias de Abajo, que es un libro donde nos cuenta qué le pasó en el psiquiátrico. Es muy difícil de leer, yo lo tengo, no es fácil conseguirlo. Al principio te cuenta cómo se escapa y cómo llega a ese lugar, y luego de veras puedes leer cómo se pira, porque le ponen electricidad en el cerebro y te cuenta lo que ve mientras está siendo pues agredida por estos médicos. Está muy interesante, muy doloroso. No es una lectura fácil, no se la recomendaría jamás a un niño. No. Pero bueno, si se les antoja, búsquenla, creo que en Kindle se la puedes encontrar. Luego hay otra que es La invención del mole, que ese no lo tengo. Yo no lo había oído. Es teatro, no se consigue fácilmente. Me fui a buscar. Tiene un gran nombre. Sí, y esa es otra cosa que me ofende. Como no está tan publicada, pues es muy difícil conseguir sus libros. Sí. Los encontré en Amazon, 16,000 pesos un libro. Ajá, pero porque no existen. Sí. Si estuvieran impresos una y otra vez, sería fácil conseguirlos. Claro, y no tendrían esos precios exorbitantes. Así es. El que yo les traigo hoy se llama La trompetilla acústica, desde 1974. Lo primero que amo de sus libros es que, por supuesto, todos adentro traen no solamente textos, sino obras pictóricas. Les voy a leer un cachito. Este libro por cierto, editado por el Fondo de Cultura Económica. Ajá, así es. Una edición divina. Preciosa, preciosa. El otro que traigo también son todos sus cuentos, porque lo que escribió fue mucho cuento, tiene muchos libros de cuentos. Es la época, Pero cuento. En esta edición están todos, también pasta dura, hermosísimo. Y bien barato. Este es muy económico en el Fondo de Cultura y es una edición divina. Y este sí lo recomiendo para chavitos. Sí. Creo que si te lo enseñaran en la primaria sería lo máximo. Hasta la portada, ¿no? Sí, todo es hermoso. Sí, es hermoso. Y bueno, La trompetilla acústica ya no creo que sea tan para chavitos, para una morra de unos 15 años, tal vez. O ya para una señora de mi edad. Sí. Definitivamente para una señora de mi edad, porque es una mujer anciana que ya está en los últimos días de su vida y se la llevan a un internado, pero no la pasa mal en ese internado. Léanlos, les voy a compartir un cachito. Dice: si recuerdo correctamente, los escritores siempre encuentran una justificación para sus libros, aunque no veo razón para que uno tenga que justificarse por tener una ocupación tan tranquila y pacífica. Los militares, al parecer, nunca parecen justificarse por matar. Sin embargo, los novelistas se sienten avergonzados por escribir algún hermoso libro del que no se puede estar seguro que vaya a ser leído por nadie. Es muy bonito. Y tiene magia y pasan cosas así bien locas porque, por supuesto, es surrealista. Y yo hubiera querido que me lo dejaran leer siendo muy chiquita, porque yo tengo un problema con escribir fantasía. Me cuesta mucho trabajo y sí culpo a la escuela a la que fui. Creo que si me hubieran dejado jugar más con eso, acercarme más a estos libros que me dicen la realidad está aburrida, métele tantita jiribilla, mi escritura hoy sería mucho más sencilla a la hora de abordar temas fantásticos, y veo que me cuesta mucho trabajo y creo que tiene que ver con eso. Pues es que no nos enseñaron que había la posibilidad. Nosotros tenemos 40 y algo. Para quien se siente identificado, somos una generación de literatura realista. Así es. Nos tocó esta época en la que leíamos a Pacheco, y yo amo chingo a Pacheco, pero es literatura realista. A mí sí me tocó leer Las batallas en el desierto y estas cosas en la escuela, no me quejo, pero no me dieron la oportunidad de descubrir que existía el surrealismo, la literatura fantástica. O leías a Pedro Páramo y no le entendías. No, nada. Nadie te lo explicaba y te quedabas igual, o peor aún, odiando la literatura. O te dejaban literatura fantástica, pero muy europea y muy infantil. Sí leíamos los cuentos, ¿no? De Perrault y así, pero eran como lo básico y ya. Bueno, yo traigo una que pudo haber sido compa de Leonora Carrenta. Traigo a Amparo Dávila. Yo descubrí a Amparo Dávila cuando se murió. Me impacta mi nivel de ignorancia. No es mi culpa. Amparo Dávila nació en 1928 y murió en 2020. Este señor escribe cuento fantástico, principalmente, y yo creo que el mejor cuento fantástico que existe en la historia de la humanidad lo escribió Amparo Dávila. Creo que es El huésped. Yo creo, estilísticamente es perfecto. Yo doy clases con ese cuento, así que tú eres mi alumna, seguramente ya lo leíste. Tiene esta vibra de mamá escalofriante. O sea, es como una señora rara que da miedo,
pero elegante. La amo, a ella. Ajá. ¿La has visto en una entrevista o algo? Sí. Y aparte era una viejita bien cool, me encanta, porque murió viejita. Desde el principio de su vida estuvo rodeada de enfermedad y muerte. Su literatura se trata de eso, de gente enferma y moribunda. Y se siente en los lugares encerrados, llenos de enfermedad. Fue secretaria de Alfonso Reyes, cuando Alfonso Reyes ya estaba canonizado en la literatura mexicana. Yo sí creo que ese señor no la metió a nada porque ella se metió sola, pero sí la influyó muchísimo. Pues era Alfonso Reyes, o sea, nada más. Ella escribe sobre el miedo, pero sobre el miedo femenino. Y en esa época los miedos femeninos eran considerados neurosis y terminabas en un psiquiátrico, como Leonora. Lo que ella le pasó es que ella veía cosas y sentía cosas y escribía, y entonces decían, son historias de terror, pero ella decía que es lo que a ella le pasaba. Fue ignorada por la crítica por décadas. Se le reconoce hasta el 2000 como una gran autora mexicana y yo la descubrí en 2020. Está muy cabrón porque yo la debí haber leído a los 10. Tiene unos cuentos muy terroríficos. Está bien precioso. Además, yo no conozco Zacatecas. Alguna vez fue en mi vida. Pero es hermosa Zacatecas. Yo el día que vaya ahora de grande, porque la verdad creo que fui de niña, yo siento que yo ya conozco Zacatecas por los cuentos del Amparo, porque suceden ahí. Entonces se ven las calles y así. Y, ay, da mucho miedo. A mí sí me gusta la literatura de terror, pero de joven me gustaba más. Su libro más importante quizá es Tiempo Destrozado. Son cuentos de terror psicológico. Tiene también música concreta. El más famoso que es Árboles Petrificados, del 77, y Piso 13, que salió ya post-mortem, lo sacaron en el 22, es una edición póstuma. Por cierto, si ustedes quieren leer a Amparo Dávila, el Fondo de Cultura Económica tiene una de las más grandes ediciones de cuentos de Amparo Dávila reunidos, y la edición más preciosa del Huésped. Sacaron una edición ilustrada del Huésped. ¡Ay, qué hermosísima es! Hay que estudiar Amparo Dávila en la escuela. Es la alternativa femenina al cuento fantástico y de terror que no nos enseñan. A ver, ¿qué les enseñaron en la escuela de terror y literatura fantástica? Yo les digo, leyeron a Quiroga, Poe, a Kafka. Ajá. Con suerte, porque yo tuve suerte, leímos a Cortázar. Yo leí Casa Tomada en la prepa, porque tenía un maestro de teatro que le gustaba mucho Cortázar. Y todos ellos sí están en los planes escolares y te los enseñan como cuento fantástico. Pero la mejor escritora de este país de cuento fantástico es Amparo Dávila. Y a esa no la mencionan en ningún lado. Nadie sabe quién chingados es esta señora. Ya me empute. Lean El Huésped. No, lean toda la obra de Dávila. Voy a terminar con Margaret Atwood de mi corazón, que la mencionamos mucho, pero nunca hemos hablado de ella. Quizás porque en el fondo sentimos que ella no necesita que hablemos de ella. Es que es muy famosísima. Sí. Dua Lipa le acaba de hacer una entrevista increíble. Si pueden buscar así, pongan Dua Lipa, Margaret Atwood y vean. Lo primero que hice fue ir a buscar cuándo nació, porque pienso, igual estoy bien pendeja y yo quiero que me la hayan enseñado y todavía no. Pero nací. sí tiene como 1000, Ajá, ¿no? Sí. Nació en 1939, es poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política a la que se le debe el Nobel. Se le debe, déjense sus mamadas, se lo dieron a Munro. Exacto. Es una de las escritoras contemporáneas más prestigiosas y prolíficas de Canadá y del mundo, conocida por su trabajo como poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política. ¿Por qué hoy les traigo tanta lectura? Porque me parece importante saber que esta información está en Google. Cualquier ser humano con 2 dedos de frente la puede encontrar. El señor Internet sabe la importancia de estas mujeres. Claro. No está escondido, no tienes que irte a un castillo medieval a descubrir esta información. Está a la altura de tus ojitos, con un dedito. Está muy cabrón que nos las tengan ahí escondidas. Atwood pasó gran parte de su infancia en el norte de Quebec y Toronto, debido a que su papá era zoólogo. Fue muy lectora desde niña. Inició sus estudios universitarios en la Universidad de Victoria de Toronto y ahí se licenció en filología inglesa. Obtuvo una maestría en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard y ha ejercido como profesora en diversas universidades, incluidas la Universidad de Columbia Británica, Universidad de Alberta y la Universidad de Nueva York. Comenzó a escribir a los 16 años y su carrera despegó muy pronto, ganando su primer premio con un libro de poesía en 1966. O sea, te la pudieron haber enseñado en la escuela. Por supuesto, yo en 66 no era ni siquiera un... Ni tu mamá, güey. Nada, exactamente, ni mi mamá. Bueno, su obra abarca una amplia gama de géneros, desde la novela, la poesía, el ensayo, hasta la crítica literaria y la novela gráfica, además de que ha escrito muchos guiones
por supuesto, todos hemos escuchado del cuento de la criada. Sí. Se ha consolidado como una figura clave de la literatura distópica y feminista, explorando feminismo, dinámicas de poder, sociedades distópicas. No les voy a hablar del cuento de la criada porque seguramente ustedes ya se lo saben. Si no, por favor, vayan y lean el cuento de la criada. El año pasado cumplió 40 años de haberse publicado. Así es. Ha ganado el premio Booker con El asesino ciego, que ya nos hablaste de ella, no lo he leído. También el premio Booker por Los testamentos, el Príncipe de Asturias por toda su obra, el premio del Gobernador General varias veces por diferentes cuentos, premio Arthur C. Clarke por El cuento de la criada, el premio internacional Franz Kafka por toda su obra y el premio de la paz del gremio de libreros alemanes también por toda su obra. Le siguen debiendo el Nobel, no me voy a cansar de decirlo. Ahora, del cuento de la criada solo les voy a traer unos datitos, vayan, vean la serie. A mí, honestamente, me gusta más la serie porque el cuento de la criada solo es un cachito. Te cuenta la historia de Offred. Offred es la que te está narrando, pero como solamente es su perspectiva, no te cuenta muchas cosas. Y a mí me pasó que terminé de leerla y no entendía cómo, pero por qué, pero qué pasó aquí. Ya luego fui a ver la serie y lo entendí todo y mucho más. Además, son 6 temporadas, ya todas están para que las vean de principio a fin. Ninguna les queda a deber. Ninguna. Les traigo unos datos curiosos de esta obra. Atwood ha insistido en que nada sucede en el libro que no haya ocurrido ya en la historia humana. Se inspiró en los regímenes totalitarios de la historia, la teocracia puritana de América del siglo XVII y la Rumania, donde el parto era obligatorio y se prohibió el aborto. Otro datito, el significado de Defred, que en inglés es Offred, el título original del libro para la protagonista era simplemente Offred, de Fred, pero Atwood quería que el nombre denotara posesión y al mismo tiempo sugiriera ofrecida. Ándale, yo sí sabía lo de la posesión, ¿no? Le pertenece a Fred. Sí, porque es muy claro, sobre todo en la serie, que es of Fred, of Robert, of whatever. Of Jack. Pero lo que ella quería también era el juego de palabras de offered. La palabra offered, que significa ofrecida, ofrecimiento, porque quería que simbolizara la ofrenda, porque ella es víctima de un sacrificio que ocurre cada mes. Por último dice, a pesar de ser un clásico moderno, la novela ha sido cuestionada y retirada de los planes de estudio de algunas escuelas de Estados Unidos por alegaciones de blasfemia, sexo ilícito, violencia y desesperanza. Güey, y toda la televisión basura que ven los morros y los videojuegos, ahí no hay violencia, ahí no hay sexo. Sí. Ahí no hay desesperanza. No, y en los nuevos romances, dark romance, su chingada romance, por favor. Así que yo creo que este libro deberíamos leerlo todas las mujeres desde chiquitas, bueno, no tan chiquitas, pero no, pero a los años que la pon tú 18. Va, nos vamos a poner exigentes 18, pero hay que leerlo en la escuela. Así. Sí, yo creo que a mí me habría gustado leerlo en la preparatoria. A mí también. Cuando necesitaba saber cosas importantes acerca de mi cuerpo, que nadie me explicaba y yo no me atrevía a preguntar. Pero bueno, del libro que les voy a hablar es de que es Penélope y las 12 criadas, que es una reescritura de la Odisea de Homero. Me encantó porque en español le pusieron Penélope y las 12 criadas, pero en inglés es La Penelopada. La Penelopada. Hagamos una Penelopada. Me parece hermoso. Vamos a penelopear. Exacto. Me encanta, güey. Es la historia de Homero, pero contada desde la perspectiva de Penélope, que es la esposa, que ya les hemos cantado alguna vez, se queda... Pero cuéntanos, porque tú cuentas muy bonito las tragedias. Bueno, la cosa es que Odiseo se va al mundo y Penélope se queda tejiendo y destejiendo esperando que él venga. Y acá, con Margaret Atwood, nos cuentan la versión de ella, donde dicen que no es cierto, que él no todo el tiempo andaba salvando a nadie y que ella no es que quisiera tejer y destejer para esperarlo, es que los hombres a su alrededor querían abusar de ella y de sus criadas porque no había un hombre en casa. Es como cuando tienes que decirle a un güey que te está molestando, es que tengo novio. No es suficiente decir no quiero. Tiene que haber un hombre al que ellos sí van a respetar para que te dejen en paz. De eso se trata realmente. Sí. Si no, toda la novela creo que es el trasfondo. Penélope ya está muerta, desde el principio te dicen que es un fantasma, reside en el Hades, en el inframundo griego, y está reflexionando sobre su vida, empieza contándote desde su infancia, cómo fue de niña, cómo la casaron,
y pues nos desmitifica a este Odiseo, conocido por su astucia. Y su heroísmo. Exactamente, y nos demuestra pues que era manipulador, que era mentiroso, y describe cómo tuvo que ser igual de astuta para sobrevivir y gobernar Ítaca durante la ausencia de 20 años de este señor. Nos cuestiona la imagen tradicional de la esposa fiel y nos hace muchos cuestionamientos. Les da además voz a las criadas que sufren de violaciones y en la historia original no te lo cuentan así. Por eso cuando dicen, es que tiene mucho sexo, sí, güey. Los griegos también. Y nos lo ponían a leer, además de que no lo entendíamos. Sí. También les traigo un pedacito. Dice, muchos dan por auténtica su versión de los hechos de Odiseo, salvo quizá por algún asesinato, alguna beldad seductora, algún monstruo de un solo ojo. Hasta yo le creía, a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas ni me contara mentiras. ¿Acaso yo no había sido fiel? ¿No había esperado y esperado pese a la tentación, casi la inclinación, de hacer lo contrario? ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los contadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritaros al oído. Sí, a vosotras. Pero cuando intento gritar, parezco una lechuza. Desde luego, tenía sospechas de su sagacidad, de su astucia, de su zorrería, de su... ¿Cómo explicarlo? De su falta de escrúpulos. Pero hacía la vista gorda. Mantenía la boca cerrada y si la abría, era para elogiarlo. No lo contradecía. No le planteaba preguntas incómodas. No le exigía detalles. En aquella época me interesaban los finales felices. Y estos se obtienen manteniendo cerradas determinadas puertas y echándose a dormir cuando las cosas se salen de madre. Está muy interesante porque te pone en tela de juicio todo lo que nos dijeron, que la mujer tenía que esperar, y la historia del mundo y la historia de la literatura está llena de estas mujeres que son raptadas, casadas a la fuerza con un hombre fuerte, poderoso, inteligente, mucho más que ellas, y que se quedan a esperar mientras ellos cambian el mundo, solucionan tragedias, y ellas solo están ahí hermosas esperando. Y Atwood nos dice, no, nosotras también tenemos una historia que contar. La historia siempre ha sido narrada por ellos y seguramente está llena de mentiras. Y este libro, Penélope y las 12 criadas, es una historia que a mí me habría gustado leer cuando a la par me tenían leyendo a Homero. Claro. Cuando me decían... Y tampoco entendías ni madres. Así es, y seguramente con este sí habría entendido, claro. Porque aquí es muy claro, el lenguaje es muy sencillo, aunque sí hay cantos, son versos que yo puedo comprender y que probablemente a mis 17, 18 años también habría podido entender. Claro. Y ella ya estaba viva y podría habérmela enseñado. Y ya era famosa, ¿eh? O sea, a finales de los 90 ya había salido El cuento de la criada y ya había sido un hitazo. El cuento de la criada se publicó en 1985. Yo tenía 5 añitos. Esto es, para cuando yo tenía 17, en 1997, pues ya lo pude haber leído en la prepa. Penélope no, porque salió hasta 2005. Pero a estas alturas de la vida, esos libros ya están al alcance de sus morras. Sí, claro, y de sus morros, porque eso también es importante decirlo. Creo que este es un libro que deberíamos leer, mujeres y hombres, y lo que sean, ¿no? Con lo que se identifique. ¡Ay, ya tiene la escenografía! Nadie vea, miren, así. Ya viene la producción. Miren, voy a parar porque la verdad no puedo trabajar. Pues nada más córtale al video.